Eduardo Salinas vivía en una casa modesta, ubicada en una calle angosta donde casi no pasaban autos. Las paredes estaban descascaradas y el portón rechinaba cada vez que lo abría. Pero aquel lugar tenía algo que ningún departamento de lujo podría ofrecerle jamás: historia, rutina y compañía. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, Eduardo barría la vereda con una calma casi ritual. No era por limpieza, era por costumbre. A las 7:30 en punto, colocaba una silla vieja junto a la reja, apoyaba una taza de café humeante en el suelo y se sentaba a observar el barrio despertando lentamente. «¿Otra vez madrugando como si fueras rico?», se escuchaba desde la casa de al lado. Era Miguel Rojas, su vecino desde hacía más de 20 años. Jubilado, bigote canoso, voz tranquila y una risa fácil que siempre parecía llegar antes que él. «Alguien tiene que fingir que controla su vida», respondía Eduardo, sonriendo. «¿Vienes o te vas a quedar hablando solo?». Miguel cruzaba la reja sin tocar, como si aquella casa también fuera suya. Se sentaba frente a Eduardo y aceptaba la taza de café que ya lo estaba esperando. «Amargo, como siempre», decía Miguel. «Igual que tus historias». Eduardo se reía. No tenía mucho, eso era cierto. Hacía trabajos esporádicos. Arreglaba enchufes, pintaba rejas, reparaba techos cuando el invierno dejaba filtraciones. Había semanas buenas y otras en las que apenas alcanzaba. Pero nunca se quejaba. «Mientras alcance para el pan y el café, estoy bien», solía decir. El barrio era sencillo. La señora Rosa regaba las plantas frente a su casa, don Aníbal abría su almacén temprano y los niños caminaban al colegio esquivando charcos. Nada extraordinario, nada espectacular, pero todo tenía sentido. Miguel solía mirar alrededor y decir: «¿Sabes qué es lo mejor de vivir aquí? Que nadie pretende ser algo que no es». Eduardo asentía, aunque en el fondo de su pecho a veces sentía una punzada difícil de explicar. No era envidia, era una pregunta silenciosa que aparecía por las noches. ¿Y si hubiera sido distinto? Una tarde, mientras reparaba una canaleta, Eduardo bajó cansado y se sentó en el escalón de la entrada. Miguel lo observó en silencio. «Trabajas demasiado para alguien que no tiene jefe», comentó. «No trabajo para otros, trabajo para no sentir que estoy estancado». Miguel lo miró con atención. «Cuidado con eso, amigo. A veces, sin darte cuenta, terminas menospreciando lo que tienes». Eduardo no respondió. Miró su casa, la calle, el cielo nublado. En ese momento no lo sabía, pero esas palabras volverían a él muchos años después, cuando ya fuera demasiado tarde. Esa misma semana, Eduardo pasó por la agencia de lotería del barrio. No era supersticioso, ni soñador. Jugaba siempre los mismos números, casi por inercia. «Algún día», decía Miguel en broma, «vas a ganar y te vas a olvidar de mí». Eduardo reía. «Si gano, el café corre por mi cuenta de por vida». Ambos rieron. Ninguno imaginó que aquella promesa pronto sería puesta a prueba. Esa noche, Eduardo se acostó como siempre, sin lujos, sin preocupaciones enormes, sin saber que estaba viviendo los últimos días de la vida, que sin darse cuenta, era la mejor que había tenido. Eduardo Salinas vivía en una casa modesta, ubicada en una calle angosta donde casi no pasaban autos. Las paredes estaban descascaradas y el portón rechinaba cada vez que lo abría. Pero aquel lugar tenía algo que ningún departamento de lujo podría ofrecerle jamás: historia, rutina y compañía. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, Eduardo barría la vereda con una calma casi ritual. No era por limpieza, era por costumbre. A las 7:30 en punto, colocaba una silla vieja junto a la reja, apoyaba una taza de café humeante en el suelo y se sentaba a observar el barrio despertando lentamente. «¿Otra vez madrugando como si fueras rico?», se escuchaba desde la casa de al lado. Era Miguel Rojas, su vecino desde hacía más de 20 años. Jubilado, bigote canoso, voz tranquila y una risa fácil que siempre parecía llegar antes que él.
Alguien tiene que fingir que controla su vida, respondía Eduardo, sonriendo. ¿Vienes o te vas a quedar hablando solo? Miguel cruzaba la reja sin tocar, como si aquella casa también fuera suya. Se sentaba frente a Eduardo y aceptaba la taza de café que ya lo estaba esperando. Amargo, como siempre, decía Miguel, igual que tus historias. Eduardo se reía. No tenía mucho, eso era cierto. Hacía trabajos esporádicos. Arreglaba enchufes, pintaba rejas, reparaba techos cuando el invierno dejaba filtraciones. Había semanas buenas y otras en las que apenas alcanzaba. Pero nunca se quejaba. Mientras alcance para el pan y el café, estoy bien, solía decir. El día comenzó como cualquier otro. Eduardo despertó temprano con el sonido de un camión pasando por la calle y el ladrido distante de un perro. Preparó café, revisó una libreta vieja donde anotaba trabajos pendientes y salió a la vereda a barrer, como siempre. Miguel apareció unos minutos después, con el diario bajo el brazo. Hoy dicen que sube el pan. Parece que hacerse rico ya no es una opción, es una obligación. Eduardo sonrió sin mucho ánimo. Con que no suba el café me conformo. Después de compartir unos minutos, Eduardo tomó su chaqueta y salió rumbo a la ferretería. Al pasar, como de costumbre, se detuvo frente a la agencia de lotería. Dudó unos segundos antes de entrar. No era un día especial. No había corazonadas ni presentimientos, solo rutina. Buenos días, saludó a Claudia, la vendedora, una mujer de unos 40 años que lo conocía de memoria. ¿Lo de siempre?, preguntó ella, sin mirarlo. Lo de siempre, respondió Eduardo. Pagó, guardó el boleto en el bolsillo y salió sin pensar más en ello. Horas después, de regreso en casa, el teléfono sonó. Eduardo no solía recibir llamadas. Miró la pantalla con extrañeza. ¿Aló? ¿Hablo con Eduardo Salinas?, preguntó una voz formal. Sí, soy yo. Le llamamos de la Lotería Nacional. Necesitamos que se acerque a nuestras oficinas lo antes posible. El corazón le dio un salto incómodo. ¿Pasó algo con mi boleto? Preferimos hablarlo en persona, señor Salinas. El trayecto hasta la oficina fue confuso. Eduardo sentía el cuerpo liviano, como si caminara dentro de un sueño mal definido. Cuando lo hicieron pasar a una sala pequeña, Claudia estaba allí, nerviosa, junto a un hombre de traje. Señor Salinas, dijo el hombre, usted es el ganador del premio mayor. Hubo silencio. ¿Está seguro?, balbuceó Eduardo. Completamente. Felicitaciones. El número que escuchó después no logró procesarlo. Era demasiado grande, irreal. Cuando salió, sus piernas temblaban. Caminó sin rumbo hasta llegar a su casa. Miguel lo vio llegar pálido. ¿Te pasó algo? Creo que gané la lotería. Miguel abrió los ojos como platos. ¿Cómo que crees? Me lo confirmaron. Miguel lo abrazó sin decir nada. Luego rió, lloró y volvió a reír. Hermano, esto es increíble. Ahora sí, descanso asegurado. Pero Eduardo no sonreía igual. Algo dentro de él se agitaba con violencia. No era felicidad plena, era una sensación nueva, peligrosa. Esa noche casi no durmió. Pensó en todo lo que no había tenido, en los años de trabajos mal pagados, en la casa pequeña, en el barrio que siempre le pareció suficiente, hasta ahora. No nací para esto, murmuró, mirando el techo. Solo me conformé. Al día siguiente comenzaron las visitas. Parientes lejanos, conocidos que hacía años no veía, todos con sonrisas amables y consejos innecesarios. Uno de ellos, Ramiro, le dijo, «Tú no puedes seguir viviendo como pobre ahora que eres rico. Eso sería desperdiciar la oportunidad». Esa frase quedó clavada en su mente. Miguel intentó advertirle, «El dinero no cambia la vida, cambia a la gente». «Eso lo dices porque nunca lo tuviste», respondió Eduardo sin pensarlo. Miguel guardó silencio. Fue la primera grieta entre ellos. Días después, Eduardo empezó a mirar su casa con desdén. El portón viejo ya no le parecía pintoresco, le parecía indigno. El barrio comenzó a quedarle chico. Sentía que todos lo observaban, que lo retenían. «Necesito irme», se dijo, «empezar de verdad». Cuando firmó los primeros papeles para vender la casa, no miró atrás. Creía que estaba dando el primer paso hacia una vida mejor, sin saber que también estaba dando el primero hacia la pérdida de todo lo que realmente importaba.
El cambio fue rápido, demasiado rápido. En menos de 3 meses, Eduardo ya no vivía en el barrio donde había pasado casi toda su vida. Vendió la casa sin despedirse de nadie, dejó las llaves con una inmobiliaria y se mudó a un moderno departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Desde el balcón podía ver luces, autos de lujo y gente elegante entrando y saliendo de edificios impecables. Al principio, todo le parecía fascinante. «Esto sí es vivir», se dijo la primera noche, sirviéndose un trago caro que no sabía apreciar. «Esto es lo que siempre merecí». Fue en una cena organizada por un corredor de inversiones donde conoció a Santiago Larraín. Traje ajustado, sonrisa segura, palabras precisas. «El dinero quieto se muere», le dijo Santiago. «Tú no quieres ser rico solo de nombre, ¿verdad?». Eduardo negó con la cabeza. «Quiero que esto valga la pena». Santiago se convirtió en su guía en ese nuevo mundo. Lo introdujo en clubes privados, restaurantes exclusivos y reuniones donde todos hablaban de millones como si fueran monedas. Allí apareció Valeria Montes, elegante, hermosa, con una risa suave que parecía ensayada. «Me gusta tu historia», le dijo una noche. «Los hombres que vienen de abajo suelen ser más interesantes». Eduardo sintió algo que hacía años no sentía: admiración dirigida hacia él, no por lo que era, sino por lo que ahora tenía. Las semanas se transformaron en gastos constantes: ropa nueva, viajes improvisados, autos que no necesitaba. Cada compra era una confirmación de que ya no pertenecía a su antigua vida. Cuando Miguel llamó por tercera vez, Eduardo no respondió. Al cuarto intento, contestó molesto. «¿Qué pasa ahora?». «Nada, solo quería saber cómo estabas», dijo Miguel. «La casa ya está casi abandonada. Pensé que volverías por algunas cosas». Eduardo miró alrededor. Mármol, vidrio, silencio. «No tengo nada que buscar ahí», respondió frío. «Eso ya quedó atrás». Colgó sin escuchar la respuesta. Poco a poco las conversaciones dejaron de ser sinceras. Nadie preguntaba cómo estaba Eduardo, solo cuánto estaba dispuesto a invertir. Santiago siempre tenía una nueva oportunidad imperdible. «Confía en mí», decía. «Aquí todos ganamos». Pero algo no cerraba. Valeria aparecía cuando había fiestas, viajes o cenas caras, nunca cuando Eduardo se quedaba solo, nunca cuando dudaba. Una noche, sentado frente a una ventana enorme, Eduardo se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había ofrecido un café sin esperar nada a cambio. «Es solo adaptación», se dijo. «Es el precio del éxito». Pero el departamento se sentía frío, demasiado grande, demasiado silencioso. Las risas eran prestadas, las amistades alquiladas, y la sensación de vacío crecía, lenta pero constante. Mientras tanto, en el barrio antiguo, la casa de Eduardo comenzaba a deteriorarse. Nadie regaba el jardín, nadie cerraba bien las ventanas. Miguel pasaba de vez en cuando, mirando con tristeza. «Te estás perdiendo, amigo», murmuraba. Pero Eduardo ya no escuchaba esas voces. Estaba demasiado ocupado intentando demostrar que había dejado de ser quien era. Y sin darse cuenta, el dinero que lo había elevado también estaba empezando a acabar su caída. La caída no llegó de golpe. Llegó en cuotas, silenciosa, disfrazada de normalidad. Al principio fue un detalle menor, una inversión que no dio el retorno prometido. Santiago lo explicó con calma, copa en mano. «Es parte del juego», dijo. «A veces se gana, a veces se espera». Eduardo asintió, aunque algo se le apretó en el pecho. Luego vino otra, y otra más.
Necesitamos inyectar un poco más para no perderlo ya puesto, le insistió Santiago una tarde. Si te retiras ahora, pierdes todo. Eduardo dudó. ¿Estás seguro? Santiago sonrió, como quien habla con un niño. Si no estuviera seguro, ¿crees que pondría mi nombre en esto? Eduardo firmó. Los gastos, en cambio, no disminuían. Valeria quería viajar. Valeria quería cambiar el auto. Valeria quería celebrar. No seas exagerado, le decía. ¿No se supone que ahora puedes darte gustos? Eduardo empezó a revisar sus cuentas por primera vez con verdadera atención. Las cifras ya no eran tan abundantes, pero cayó. No quería parecer inseguro. No quería volver a ser el de antes. Una noche, al llegar al departamento, encontró a Valeria molesta. ¿Por qué cancelaste la reserva en el restaurante? Estoy tratando de ordenar un poco las finanzas, respondió él cansado. Valeria lo miró con una mezcla de decepción y fastidio. Pensé que eras distinto. Esa frase le dolió más de lo que quiso admitir. Poco tiempo después, Santiago dejó de llamar tan seguido. Ya no respondía de inmediato. Las reuniones se posponían. Las respuestas eran vagas. Tranquilo, Eduardo, todo está bajo control. Pero no lo estaba. Un correo llegó una mañana. Una de las empresas había quebrado. El dinero invertido era irrecuperable. Eduardo sintió vértigo. Llamó a Santiago. No contestó. Volvió a llamar. Nada. Fue entonces cuando empezó a vender cosas. Primero por decisión, luego por necesidad. El auto, relojes, muebles. Valeria comenzó a ausentarse. Decía, estoy ocupada, tengo reuniones, hasta que una noche no volvió. Eduardo la llamó. ¿Vas a regresar? Silencio. Luego una respuesta breve. Necesito espacio. Esto ya no es lo que esperaba. No hubo discusión. No hubo despedida. Los días se volvieron largos. El departamento, antes símbolo de éxito, ahora era un recordatorio constante del error. El eco de sus pasos lo perseguía. Intentó recuperar contactos. Nadie respondió. Intentó renegociar. Nadie confió. El dinero se fue agotando, y con él las sonrisas ajenas. Cuando recibió la notificación final del banco, se quedó sentado largo rato mirando la pantalla. Todo se había ido. Esa misma semana tuvo que dejar el departamento. Empacó en silencio. Nadie lo ayudó. Nadie preguntó. Con lo poco que le quedaba, tomó un taxi rumbo a un lugar que no había visitado en años. El barrio seguía igual, las mismas casas, las mismas veredas, el mismo olor a café por la mañana. La suya estaba deteriorada, pintura descascarada, maleza en el jardín, ventanas opacas. Eduardo bajó del taxi con una maleta gastada. Se quedó de pie observando lo que alguna vez fue su refugio. Sintió vergüenza, tristeza y un cansancio profundo. En ese momento, la puerta de al lado se abrió. Miguel apareció, con la misma ropa sencilla de siempre, sorprendido al principio, y luego sonriendo. «Pensé que no volverías», dijo suavemente. Eduardo bajó la mirada. «Yo también». Miguel lo observó unos segundos. No preguntó, no reprochó. Solo dijo, «Ven, el café está recién hecho». Eduardo no pudo responder. Asintió, con los ojos húmedos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió juicio. Solo un lugar donde sentarse. La casa de Miguel era pequeña, pero cálida. No había lujos ni decoraciones costosas,
Pero todo tenía algo que Eduardo había olvidado: vida. El olor a café recién hecho llenaba el aire, mezclado con pan tostado y ese aroma inconfundible de hogar. «Siéntate», dijo Miguel señalando la mesa. «Debes venir cansado». Eduardo dejó la maleta junto a la pared y se sentó lentamente, como si su cuerpo pesara el doble. Miguel le sirvió una taza sin hacer preguntas. Ese gesto simple le apretó el pecho. «Gracias», murmuró Eduardo. Miguel se sentó frente a él, observándolo con atención, pero sin insistir. «No tienes que explicarme nada si no quieres». Eduardo tomó la taza con ambas manos. El calor lo reconfortó más de lo que esperaba. «Me equivoqué», dijo finalmente. «Pensé que el dinero me iba a cambiar la vida y solo me la quitó». Miguel no respondió de inmediato. Bebió un sorbo. «El dinero no cambia a las personas», dijo al fin. «Solo muestra quiénes están cuando todo va bien y quiénes nunca estuvieron». Eduardo tragó saliva. Recordó las fiestas, las risas falsas, los nombres que ya no contestaban el teléfono. Todo había sido tan rápido que no se dio cuenta de lo solo que estaba, hasta ahora. «Yo me alejé», confesó. «Me fui sin mirar atrás. Te dejé solo aquí, como si este lugar fuera poca cosa». Miguel sonrió con tristeza. «Este lugar nunca fue poca cosa. Era tuyo. Eso era suficiente». Eduardo cerró los ojos un momento y esa frase dolía porque era verdad. Durante los días siguientes, Eduardo empezó a arreglar su antigua casa. No tenía dinero para grandes reparaciones, pero sí tiempo. Limpiaba, pintaba, cortaba la maleza. Miguel lo ayudaba cuando podía, aunque la mayoría del tiempo solo lo acompañaba en silencio. Los vecinos comenzaron a notar su regreso. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Nadie lo reconocía como el millonario, y por primera vez eso no le molestó. Una tarde, mientras descansaban en el patio, Miguel le dijo: «¿Sabes qué es lo curioso?». «¿Qué cosa?». «Que cuando ganaste la lotería, todos te felicitaron, pero ahora que regresaste, nadie te rechaza». Eduardo lo pensó. «Tal vez porque ahora soy yo otra vez». Miguel asintió. Eduardo comenzó a buscar trabajo. No era fácil, su historia no inspiraba confianza, pero tampoco se rendía. Empezó con pequeños encargos, trabajos simples, ayudando donde podía. Cada peso ganado le costaba esfuerzo y orgullo. Una noche, sentado en la mesa de Miguel, Eduardo dijo: «Nunca pensé que terminaría así». «Yo sí», respondió Miguel con calma. «¿Cómo?». «Porque te conozco. Sabía que volverías cuando entendieras lo importante». Eduardo lo miró sorprendido. «¿Y no estás molesto?». Miguel negó la cabeza. «La amistad no es un contrato. No se rompe cuando alguien se equivoca». Esa noche, Eduardo durmió en su vieja casa, en un colchón sencillo. Escuchó los sonidos del barrio, los mismos de siempre, y por primera vez en meses durmió en paz. Había perdido el dinero, había perdido el estatus, había perdido personas que nunca importaron, pero había recuperado algo más valioso: la humildad, la calma y un amigo que nunca se fue. El invierno llegó sin aviso, como suelen llegar las verdades incómodas. Las noches eran frías y la casa de Eduardo todavía tenía grietas por donde se colaba el viento. Aún así, cada mañana se levantaba temprano, con una rutina que no tenía cuando era millonario. Se preparaba un café sencillo, se ponía ropa gastada y salía a buscar trabajo, no por ambición, no por orgullo, sino por dignidad. Miguel lo observaba desde su ventana algunas mañanas. Veía cómo Eduardo caminaba con la espalda recta, sin la soberbia que una vez tuvo, pero tampoco con vergüenza. Había algo distinto en su forma de moverse. Ya no huía de sí mismo. Un día, mientras barrían hojas frente a sus casas, Miguel rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo que más cambió en ti? Eduardo se apoyó en la escoba.
Dímelo tú. Antes querías impresionar. Ahora solo quieres estar tranquilo. Eduardo sonrió apenas. Antes tenía miedo de parecer pobre. Ahora tengo miedo de volver a ser vacío. Pasaron las semanas. Eduardo consiguió trabajo en una pequeña ferretería del barrio. El sueldo era bajo, el horario largo, pero el dueño confiaba en él. Y esa confianza, por primera vez en mucho tiempo, significaba más que cualquier cifra. Una tarde, al cerrar el local, el dueño le dijo: «Se nota que has vivido de todo. Eso no se aprende con dinero». Eduardo asintió. Se aprende perdiéndolo. Esa noche, volvió caminando bajo la luz amarilla de los postes. Al pasar frente a su antigua casa, la que había abandonado cuando ganó la lotería, se detuvo. Las paredes ya no estaban tan deterioradas. Había arreglado el techo, limpiado el jardín, reparado la puerta. No era una mansión, no era una casa de revista, pero era suya, otra vez. Miguel estaba sentado en la vereda, como tantas veces antes. «¿Te acuerdas cuando soñábamos de irnos de aquí?», dijo Miguel. «Sí», respondió Eduardo, y resulta que lo único que necesitaba era volver. Se sentaron en silencio. El barrio estaba tranquilo. No había autos de lujo, ni música fuerte, ni copas caras. Solo grillos, viento suave y la sensación de pertenecer. Habló Eduardo, con la voz más firme que nunca. «Cuando gané la lotería, pensé que el dinero me había salvado, pero en realidad me puso a prueba». «¿Y qué aprendiste?», preguntó Miguel. Respiró hondo. «Que la ambición sin raíces te arranca del suelo, que rodearte de gente interesada te deja solo cuando ya no tienes nada, y que la verdadera riqueza es tener a alguien que te ofrezca una taza de café cuando vuelves destruido». Miguel lo miró, emocionado. «Nunca fuiste pobre, Eduardo, solo estabas confundido». Esa noche, Eduardo entendió algo que jamás aprendió con millones en el banco. El dinero puede darte opciones, pero no te da identidad. El lujo puede comprarse, la lealtad no. Y el hogar no es donde tienes más, sino donde eres aceptado, incluso cuando fallas. A la mañana siguiente, Eduardo despertó temprano. Preparó café, salió al patio y vio el sol asomarse entre las casas del barrio. Sonrió. Había perdido todo lo que creyó importante. Y había recuperado todo lo que realmente lo era. ¿Alguna vez sentiste que lo tenías todo y aún así estabas vacío? ¿O que al perder algo material descubriste quiénes eran realmente tus verdaderos apoyos? Te leo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.